Hola, ingratos saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla Guillermo Martínez, pastor de la Iglesia del Nazareno Emanuel, en la ciudad de Tucson, Arizona. En esta ocasión tenemos la gran bendición de contar con la colaboración de la doctora Muriel Robleto, quien presentará los temas de importancia para nuestra gran comisión de la evangelización del mundo. Bendiciones, hermanos. Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Una vez más, un gusto poder compartir con ustedes un nuevo tema. El último tema de esta secuencia de temas del módulo evangelismo. Muy pronto, en el tiempo de Dios, vamos a continuar con otros temas siempre de este mismo módulo, pero el día de hoy finalizamos esta primera serie de temas. Le invitamos a suscribirse al canal porque siempre se está subiendo contenido que nos ayuda, que nos informa, que nos ayuda a seguir adelante en la expansión del reino que Dios nos ha confiado, ¿verdad que sí? En esta vida. El resumen de la lección, vamos a ver primero una corta introducción, a plantear algunos objetivos y en el desarrollo de la lección tenemos tres subtemas: la iglesia en Éfeso, la iglesia en misión, los dones espirituales y luego una pequeña conclusión. Como introducción, el trabajo de Jesús tuvo un propósito. Durante todo su ministerio, Él declaró el propósito por el cual vino a esta tierra. Su declaración fue sencilla y corta. Él dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 19, versículo 10. La iglesia es una iglesia misionera, porque tenemos una misión. La misión que nos dejó Jesucristo fue hacer lo mismo que Él hizo mientras estuvo acá en la tierra. Fue ir, buscar y salvar lo que se ha perdido. Los objetivos son hacer interno la misión de la iglesia de alcanzar a los perdidos para Cristo, identificar y sentirse cómodos con los dones que Dios les ha dado, y entender cómo cada don espiritual puede ser usado por Dios para el trabajo del evangelismo. Vamos a continuar con el desarrollo de la lección. La iglesia en Éfeso. Esto lo podemos encontrar en Efesios 3, del versículo 7 al versículo 11. Recordemos que un material importante para estas clases es tener su Biblia a la mano. Pueden leer todo este pasaje que les estoy mencionando y es muy fácil para ustedes porque pueden darle pausa a esta clase. Les recomiendo que lean el versículo primero y luego continuamos. Dando por hecho que ya leyeron los versículos que estamos recomendando leer, vamos a hacernos un interrogante. ¿Cuáles son los puntos principales de este pasaje en relación a nuestro trabajo en la iglesia? Según Efesios 3, del versículo 7 al versículo 11. Somos siervos del Evangelio. Y eso lo vemos principalmente en el versículo 7. En el versículo 8 detalla que debemos de sentirnos adecuados para hacer este servicio. Debemos de sentirnos capacitados porque Dios es quien nos capacita. En el versículo 10 y en el versículo 11 dice que el propósito de Dios es dar a conocer a Jesucristo. Este es el propósito principal de Dios para nuestra vida y para todo el mundo, es dar a conocer a Jesucristo. El versículo 10 dice también que Dios quiere trabajar a través de la iglesia. Dios podría hacerlo solo, pero Dios quiere usarnos. Dios quiere usar a sus hijos, Dios quiere usar a su iglesia para poder alcanzar a todo aquel que necesita de Cristo, para poder expandir el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. El siguiente subtema es la iglesia en misión. La iglesia debe llegar a ser misional, porque Jesús vino a cumplir la misión de alcanzar a los perdidos. Esto se puede ver desde el anuncio del nacimiento de Jesús. El ángel dijo: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso lo encontramos en Lucas 2,
versículo 11. También un ángel dijo a José: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 21. Esta salvación sería posible por la encarnación, Dios hecho hombre. Mateo 1, capítulo 23, dice así: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Filipenses 2 del 5 al 11 hay más explicación de la encarnación, donde el resultado de Dios hecho hombre es que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto último está en el último versículo de este pasaje mencionado. El propósito de la encarnación de Dios en Jesús es que todos vengan al arrepentimiento y conozcan a Jesús y le reconozcan como su único y suficiente Salvador. Cuando Jesús terminó su ministerio, Él manda a sus discípulos a cumplir la misión que Él empezó. Jesús dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Eso está en Juan 20, 21. Por la misma razón que Dios mandó a Jesús a la tierra, Jesús manda a sus discípulos por toda la tierra. La iglesia debe ser agente del reino de Dios. Uno de los métodos por el cual Dios quiere que la iglesia traiga personas a Él es por el ministerio de reconciliación. Segunda de Corintios 5, del 19 al 20, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta al hombre sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es uno de los métodos de reconciliación. A través de Jesús, lo que Dios quería es que nos reconciliáramos con Él mismo, y la iglesia tiene que ser pregonera de esa reconciliación. Una vez que venimos a los pies de Cristo, el velo se rompe y en el nombre de Jesús todos podemos venir a sus pies, todos podemos tener nuevamente una relación con Dios y volver a esa relación que se había perdido a causa del pecado. Este mismo tema está en la oración de Jesús cuando Él ora. En Juan 17, 18, Jesús dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús sigue orando y en Juan 17, 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Imagínense que Jesús está orando no solamente por los que le estaban escuchando en ese momento, sino también por todas las generaciones venideras, por todos aquellos que íbamos a venir a sus pies en un futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Dos temas adicionales rodean un ministerio efectivo al mundo incrédulo, y son la santificación y la unidad. Jesús primero oró en Juan 17, 17, y dijo: Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Después oró acerca de mandar a sus discípulos al mundo. Después de orar por el mundo incrédulo, oró una vez más por la unidad de sus discípulos. Jesús dijo: que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios es un Dios misionero. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios se reveló a sí mismo deseando que toda la gente en el mundo llegara a conocer a Cristo como Salvador. A Abraham Dios dijo en Génesis 12:3: bendeciré a todos los que te bendijeren y maldeciré a todos los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego Dios habló a Isaac, el hijo de Abraham, en Génesis 26:4, y le dijo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y luego Dios habló a la tercera generación, a Jacob, y le dijo en el versículo 28:14 de Génesis: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Jehová quería, nuestro Dios quería que todas, absolutamente todas las personas en el mundo, presente y futuro, pudieran conocer a Cristo como su Salvador.
Él no estaba pensando en solo las personas de ese tiempo. Él estaba pensando en el mundo entero y quería que todos pudiésemos llegar al arrepentimiento y a la salvación que solo podemos encontrar en Cristo Jesús. Dios esperaba que Israel llegara a ser instrumento de buenas nuevas a todas las naciones. David habló del interés que Dios tenía en Primera de Crónicas 16:14 cuando dijo: «Cantad entre las gentes su gloria». Salomón añadió: «A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro». Dios instruyó a Isaías y le dijo: «Te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra». Desafortunadamente, Israel no siguió la intención de Dios para ser agente de redención a todas las naciones. Jonás es un ejemplo de la resistencia humana al llamado de Dios para ir a Nínive. La falta de interés de Jonás para la gente gentil fue contrario a la misión de Dios, la cual es que nadie perezca. La palabra de Dios dice que su voluntad es que ninguno se pierda. Su voluntad es que todos podamos venir al arrepentimiento y a la salvación. En su sabiduría, Dios decidió mandar a su propio Hijo como el último misionero. Eso lo podemos encontrar en Mateo 24:14. Jesús concluyó su ministerio diciendo: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones». Aún con esta directiva clara, los discípulos fueron indecisos para ir a otra cultura, pues Pedro requirió una revelación especial con gentiles que le rogaba que él ministrara a ellos. Hechos 10. Recordemos que esta historia se trata acerca de Pedro y de Cornelio. Este pasaje lo tocamos en la lección número 5, cuando Jehová le da una visión a Pedro de un lienzo que caía con todo tipo de cuadrúpedos y le decía: «Mata y come», y Pedro le decía: «No, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca». Y Jehová le dijo: «No llames tú inmundo a lo que Dios limpió», haciéndole entender a Pedro que tenía que predicarle también a los gentiles, que el evangelio no era solamente para todo aquel que era judío, sino también para toda persona, para todo gentil, para toda persona que quería venir a los pies de Dios. Note este entendimiento que el apóstol Pablo tuvo en Gálatas 3:8. «Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones». Así que el carácter y el corazón de Dios se expresan en el gran amor para todas las culturas, para todos los países, en resumen, para toda la raza humana. Juan, el discípulo amado, entendió el corazón de Dios. En Apocalipsis 7:9 dice así: «Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero». Así que el Dios misionero manda a la iglesia que haga el trabajo misionero a toda tribu, a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación, a todo lugar donde haya un ser humano. Es necesario que la iglesia esté en ese lugar y que pueda alcanzar a todo aquel que no tiene a Jesús con el mensaje del evangelio. Vamos a ver el tercer subtema, que se llama dones espirituales. Es necesario que hagan una pausa en el tema y vayan a sus Biblias y lean 1 de Corintios 12 del versículo 4 al versículo 31. Vamos a ver el tercer subtema, que se llama dones espirituales. Para continuar con este subtema, tienen que usar su Biblia y leer 1 de Corintios capítulo 12 del versículo 4 al versículo 31, y de esta forma avanzamos. Dando por hecho que ya leyeron los versículos que estamos recomendando leer, vamos a decir que los dones son el equipo, el ungimiento supernatural y espiritual por el cual servimos, a través del cual servimos y a través del cual ministramos. El ministerio incluye variedad como también unidad. En los versículos que leímos nos dimos cuenta que somos el desarrollo de Cristo y cada uno de nosotros somos uno de los miembros de ese desarrollo, del versículo 24 al versículo 27. En el versículo 25, este pasaje nos muestra cómo ningún ministerio es mejor que otro, porque todos son útiles para el desarrollo y crecimiento de la iglesia y para la expansión del reino de Dios. En el versículo 7, cada cristiano tiene un don espiritual. Hermanos,
Cada cristiano tiene uno o más dones espirituales que debemos aprender a conocer y debemos entender, porque solo de esta manera podemos ser útiles en la iglesia en la cual estamos, porque solo de esta manera vamos a ser más eficaces para poder expandir el reino de los cielos. El versículo 8, 9, 11, 4 y 6 nos dice que la unidad viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos mantiene unidos, hablando un mismo lenguaje, siguiendo un mismo camino, teniendo un mismo norte. Y esto es muy importante, porque toda la iglesia unida trabaja en sus dones diferentes, en cada uno de sus dones diferentes para un mismo fin. Y esto enriquece. La variedad viene de dones diferentes. Del versículo 4 al versículo 6 podemos ver que hay muchos dones, que hay diferentes dones. El versículo 18 y 24 dice que Dios nos une según su plan. El versículo 22 y 23, los miembros del desarrollo que parecen más débiles son aquellos más necesarios. Esto lo tenemos que tener siempre muy en cuenta. Todos son necesarios. En el versículo 28 y 30, aunque no hay algunos mejores que otros, hay un valor mayor puesto en algunos dones más que otros. Y esto en dependencia del objetivo que quiere alcanzar la iglesia en ese momento. El versículo 31 dice, procuremos los dones mejores. Esto en relación a lo que acabamos de decir, ¿verdad? Hay muchos dones y todos son igual de importantes. Pero cuando habla de procuremos los dones mejores, son aquellos dones que nos ayuden a ministrar el reino de Dios. Aquellos dones que nos ayuden a alcanzar a otros. Aquellos dones con los que Dios nos ha mandado a trabajar. La verdad es que seguimos la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo y tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo nos guíe a hacer. ¿Cuántos dones hay? Dependiendo de cómo cuenta, hay de 16 a 24 dones espirituales mencionados en Romanos 12, en Efesios 4 y Primera de Corintios capítulo 12, que es el pasaje que acabamos de leer. Algunos en la lista incluyen servicio, ayuda, misericordia, dar, exhortación, enseñanza, sabiduría, conocimiento, profecía, pastor, apóstol, evangelista, liderazgo, administración, discernimiento, lengua, interpretación de lengua, sanidad, milagros y fe. Y todos ellos son igualmente importantes para poder cumplir con la misión que Jesús nos ha dejado, que es alcanzar a todo aquel que está perdido. Es que ninguno se pierda. Es predicar el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo y que todas las personas puedan venir al camino de Dios. Pero ¿cómo se definen los dones espirituales? Según Peter Wagner, un atributo especial dado por Dios, por el Espíritu Santo a cada miembro del desarrollo de Cristo según la gracia de Dios por el uso dentro del contexto del desarrollo. Esta es definición según Peter Wagner. Los dones son el equipo que Dios nos da, hermano. Los dones son todo aquello que Dios sabe que necesitamos para poder cumplir la misión que Dios dejó a la iglesia, que es predicar a todas las naciones, predicar a todo aquel que podamos alcanzar para Cristo. Los dones son el ungimiento sobrenatural y espiritual, es la capacitación, es la forma por la cual Dios nos capacita para poder seguir adelante, la forma en la que somos más efectivos, predicadores más efectivos, testigos más efectivos, son las armas que Dios nos ha dejado, el equipo que Dios nos ha dejado para poder expandir su reino. Vamos a hablar acerca de los peligros de los dones espirituales. Y es necesario hacer un hincapié en este tema, porque el peligro no es el don en sí. El peligro está en nosotros los seres humanos, en cómo lo usamos, en cómo nos sentimos con ellos y en cómo hacemos sentir a otros con estos dones que tenemos. Vamos a nombrar algunos peligros, algunas cosas que son peligrosas cuando manejamos los dones espirituales. Es muy peligroso cuando lo usamos como señal a nosotros mismos o a otros de que somos más espirituales que los demás. Es peligroso porque podemos sentirnos más obedientes que otros, podemos fingir que tenemos más fe que otros que no tienen nuestro don, podemos generalizar que porque tenemos un don, todos deben de tener el mismo don, porque nuestro don es el más importante de todos. Podemos permitir que los dones espirituales lleguen a ser el fin en vez de los medios a fin de ganar y discipular a otros. Sabemos que
que el don es lo que nos ayuda a ser más eficaces, pero el fin, el propósito, y repetimos, la misión que Jesús nos dejó fue alcanzar a otros para Cristo. Alcanzar a otros para que vengan a la salvación que solo se puede encontrar en Cristo Jesús. Podemos concluir que nuestros dones no son tan importantes como los de otros y entonces minimizar el valor del don que Dios nos dio y el valor de la misión que Dios también nos dio. Es importante entonces que sepamos que el don en sí no es peligroso. Lo peligroso es cómo lo usamos. Lo peligroso es cómo lo concebimos en nuestra mente, en nuestro corazón, cómo nos sentimos con ello y cómo hacemos sentir a otros. Sabemos que todo esto es de Dios. Todo esto es del Espíritu Santo. Dios es Dios sin nosotros, pero nosotros sin Dios no somos nada. Esto es algo otorgado por Dios para poder cumplir con el ministerio que Dios nos dejó, con la misión que Dios nos dejó. Como la universidad nos equipa en los estudios, ¿verdad? Para que podamos ser efectivos en el trabajo que vamos a realizar una vez que salgamos de nuestro estudio. Es lo mismo, son armas para un fin y el fin y propósito principal es alcanzar almas para Cristo. ¿Cuáles son los valores entonces de los dones espirituales? Sabemos dónde Dios desea que ministremos y sirvamos, tanto en lugar como en qué iglesia local. Llegamos a ser más seguros en nuestro ministerio, porque como les aclaraba anteriormente, son armas, cosas que nos hacen sentir no solamente la seguridad en nosotros mismos, es seguridad en Dios, en saber que Dios nos respalda, que nos ha equipado, que cada día nos va instruyendo y que está con nosotros a donde quiera que vayamos. Somos fortalecidos en nuestra fe cuando sabemos cuáles son nuestros dones. Somos cómodos en nuestro servicio o ministerio cuando sabemos que Dios nos ha capacitado y nos ha puesto en un lugar para su propósito. Este es el valor y la importancia de los dones espirituales. Dios nos lo da para que podamos ser más efectivos en el propósito que Dios nos ha dado, que es alcanzar almas para Cristo. Ya hablamos acerca de qué son los dones espirituales. Ahora vamos a hacer un breve resumen de lo que no son los dones espirituales. Pues los dones espirituales no son solamente talentos naturales, claro que no. Sabemos que son espirituales, son dados por Dios, vienen directamente de Dios. Y aunque muchas de las cosas que nosotros tenemos innatas, como la seguridad, como liderazgo y otras cosas, Dios las usa. Los dones espirituales vienen directamente de Dios para poder armarnos para cumplir el propósito que Él nos ha dado. Los dones espirituales no son frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5, del 22 al 23, podemos ver específicamente cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Y podemos ver entonces que los dones espirituales y los frutos del Espíritu Santo son diferentes. No son papeles cristianos, hermanos, y no son dones falsos. Son verídicos. Es Dios transmitiéndonos algo divino. Es Dios dándonos de su poder para poder ser efectivos en la misión que nos ha encomendado. ¿Cómo puedo descubrir mis dones espirituales? Lo primero que tenemos que saber es conocer los dones espirituales, es saber cuáles son los dones. Primera de Corintios 12, el versículo 4, el versículo 31, pero también acabamos de nombrar otros pasajes en donde aparecen, en donde se mencionan también los dones espirituales y para qué son cada uno de ellos. Entonces, lo primero que debemos de hacer, como les había dicho antes, es explorar todas las posibilidades, es conocer estos dones, es leer acerca de ellos. Debemos de experimentar con varios de ellos para tratar de descubrir cuáles son los dones espirituales que Dios nos ha dado. Sobre todo tenemos que saber que el Espíritu Santo es el que nos dota. Es el Espíritu Santo el que nos da estos dones. Probablemente el pastor, nuestro líder espiritual, haya recibido de parte de Dios y Dios nos puede decir a través de ellos cuál es el don por el cual que Él nos ha dado y el don en el cual quiere que trabajemos. Tenemos que esperar confirmación de Dios también, cada uno de estos dones. Dios es un Dios maravilloso. Dios no nos va a dar algo sin que sepamos que lo tenemos, porque entonces no seríamos efectivos para Dios. Tenemos que estar completamente seguros de que todos tenemos un don. Hermanos, todos los que hemos sido llamados tenemos uno o más dones. Y este don Dios nos lo va a hacer saber. Dios nos lo va a hacer sentir a través de su palabra, a través de nuestro pastor. Y Dios nos lo va a hacer sentir a través de su mismo espíritu. Vamos a ir desarrollándonos. Y como es algo de Dios,
Van a haber muchos momentos en que sin ni siquiera pensarlo, vamos a tener la obligación, vamos a tener el ímpetu, el deseo de hacer algo, porque Dios nos lo está demandando. Y tenemos que estar prestos a esto, tenemos que estar pendientes y tenemos que poner todo nuestro sentido en esto, porque Dios quiere que trabajemos y Dios a todos nos ha dado dones espirituales. Los dones espirituales fomentan un evangelismo eficaz. Como dijimos anteriormente, los dones son el equipo que Dios nos dejó para que podamos cumplir de forma eficaz la misión que Él nos dejó, que es alcanzar a todo aquel que no tiene a Jesucristo, alcanzarlos con el Evangelio de salvación. Por ejemplo, el don de misericordia. Este don expresa amor hacia el incrédulo. En cuanto a la fe, las personas que tienen este don son excelentes en oración y tienen una visión de lo que Dios quiere cumplir en esta tierra. Discernimiento significa ser sensible a las necesidades de la gente. Las personas que tienen este don disciernen las preocupaciones de otros y cuidan las emociones de otros y los espíritus humanos. En cuanto a los milagros, todos estamos muy claros de que un milagro es la intervención extraordinaria del Espíritu Santo por la persona que tiene este don. La hospitalidad es compañerismo compartido. Este don anima e incita a las personas a que abran sus casas y los corazones de otros. En cuanto al don de lenguas, esta es la comunicación del Espíritu Santo a través de las personas. El servicio es el don del ministerio. Las personas que sirven suplen una variedad de necesidades humanas. Por ejemplo, el evangelismo atrayente promueve varias acciones de bondad. Ayuda. La persona con este don busca un líder y le ayuda para que éste esté más libre de hacer el trabajo del ministerio. Hay un don de administración. La persona con el don de administración maneja y organiza a la gente para que las organizaciones funcionen mejor y suplan las necesidades humanas. El don de liderazgo es la habilidad de ayudar a otros a hacer trabajos nuevos o alcanzar nuevos horizontes en su ministerio. La persona con el don de apóstol es la persona que tiene habilidad dada por Dios para plantar nuevas iglesias. Puede ser que esta persona esté autorizada por Dios a supervisar múltiples iglesias o que esta persona también tenga la habilidad de ministrar otra iglesia en otras culturas. El don de dar ayuda a que la iglesia tenga todos los recursos de inicio, talento y finanzas para hacer el trabajo del ministerio. El don de pastorear. Este es el don del cuidado de almas. Es uno de los dones más hermosos que hay. Es un don necesario como todos los demás, porque hablamos de que todos los dones son necesarios y todos los dones son importantes. Pero el corazón de un pastor es un corazón que se asemeja mucho al corazón de Cristo. Dios va moldeando el corazón del pastor para que pueda ser apto para este puesto. Y profetas. La persona con este don proclama el evangelio y de vez en cuando será profético en su mensaje. Para concluir el tema, debemos de recordar en primer lugar que Dios envió a Jesús al mundo con una misión. Era reconciliarnos con Dios. Era volver a establecer, a reconstruir la relación que el hombre había perdido con Dios. Entonces Jesús tenía una misión. Jesús era un misionero. Su misión era alcanzar a todos para que pudiésemos venir a la salvación a través de él. Cuando Jesús parte antes de la crucifixión y muerte de Jesús, Jesús les deja la misión a sus discípulos y les dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. Jesús era un misionero y nos pasó esa misión. Jesús nos pasó el manto. Podemos concluir que Dios es un Dios misionero, que Jesús nos ha dado una misión y la iglesia tiene que ser una iglesia misionera. La misión principal de la iglesia es alcanzar a los perdidos, es llevar la salvación, expandir el evangelio de Cristo a todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón y a todos, sin excepción de raza, sin excepción de religión, incluso ni de cultura, ni de idioma y sin ninguna barrera que pueda impedir. La palabra de Dios dice que Jesús no quiere que ninguno se pierda y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y los dones espirituales son el equipo que Dios nos dejó para poder hacer más eficaz esta misión. Los dones espirituales son todo aquello que leímos y analizamos un poco y que hacen, vamos a decir, no solamente fácil
sino es que la palabra efectivo, más efectiva la misión que Dios nos ha dado. Como es algo de Dios, es algo que viene específicamente de Dios, el Espíritu Santo es el que nos dota de esto. Entonces Dios sabe muy bien qué es lo que el ser humano necesita. Y Dios dota a cada uno de sus hijos para que sigan haciendo este trabajo y que las personas puedan encontrar en nosotros y en Dios aquello que necesitan. El Señor les bendiga a todos y cada uno. Esta fue la lección número 6 y la última de esta serie de lecciones que hemos visto. Pronto, si Dios quiere, en el tiempo de Dios, vamos a estar exponiendo otras lecciones de este mismo módulo. Que el Señor les bendiga. Estoy segura que estos temas les han ayudado, como me han ayudado a mí también. Recordemos que Dios quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que ninguno perezca y la salvación, la única forma en que podemos ser salvos es a través de Cristo Jesús. Entonces tenemos que llevar a Cristo Jesús a cada una de las personas que lo necesita. Y toda persona en este mundo lo necesita. Que el Señor les bendiga una vez más.